¿Hay pecados imperdonables? Muy interesante la pregunta. Y esta pregunta me toca profundo porque sé que no viene de curiosidad únicamente teológica o académica. Muchas veces cuando la gente la hace, vienen de alguien que está cargando algo en su pasado. Alguien que se levanta a veces durante la madrugada y dice, ¿será que crucé una línea donde no hay regreso? ¿Verdad? ¿Será que Dios me puede perdonar o no? Y a veces lo experimenta porque la gente no perdona, ¿verdad? Y yo quiero que tú entiendas en el día de hoy y quiero que escuches bien mis palabras. El amor de Dios por ti es más obstinado que tu peor decisión. Empecemos con lo que dice la Escritura. Dice la palabra del Señor que Jesús sí habló de un pecado imperdonable. Está en Mateo capítulo 12. Y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y durante años los teólogos han debatido qué significa exactamente, pero déjame darte una interpretación bastante sólida y creo que, ¿verdad? Y concisa. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es otra cosa que el rechazo total y definitivo del Espíritu Santo hasta la muerte. No es un pecado específico que cometes una vez, es una actitud de corazón que mantienes hasta el final de tus días. Es básicamente mirar a Jesús en la cruz y decir, no me interesa hasta tu último aliento. Pero aquí yo creo que está lo hermoso. Si te preocupa haber cometido ese pecado, esa preocupación misma es evidencia de que no lo has cometido. Porque las personas que han endurecido completamente su corazón contra Dios no pierden el sueño por no haberlo ofendido o por haberlo ofendido. El hecho de que estás aquí preguntando esto, ¿verdad? O te has hecho esa pregunta, nos deja saber a todos que el Espíritu Santo sigue obrando en tu vida. Ahora déjame hablarte también de la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es algo maravilloso, ¿verdad? Y es algo poderoso. La gracia no es Dios pretendiendo que no pecaste. Es Dios sabiendo exactamente lo que hiciste y eligiendo amarte de todas formas. En el libro de Primera de Juan capítulo 1 dice que si confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Si confesamos las cosas que hacemos lamentablemente en nuestra vida y que son error, si los confesamos, dice la Biblia, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oye bien esa declaración, toda maldad, sin asteriscos, sin letras pequeñas, sin cruzar los dedos. Yo te comento algo en el día de hoy. Cuando entiendo esto, nuestra perspectiva cambia para siempre. Pablo, el que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, se describe a sí mismo como el primero de los pecadores. Y esto no era una falsa humildad. Ese hombre había arrastrado cristianos desde sus casas, había separado familias, había causado que gente fuera torturada y asesinada. Ponte a pensar. Y Dios no solo lo perdonó, lo convirtió en su instrumento principal para llevar el evangelio. David cometió adulterio, luego mató al esposo de Betsabé. Ponte a pensar, para cubrir el embarazo. Esto fue un asesinato premeditado después del adulterio. Y Dios como quiera continuó usándolo. No porque ignoró el pecado, sino porque David se quebrantó genuinamente y se arrepintió. El mismo Pedro negó a Jesús en 3 ocasiones cuando Jesús, podemos decir, que más lo necesitaba. Estaba en la cruz. Y Jesús lo convirtió a Pedro, a pesar de eso que hizo, en la piedra sobre la cual se edificaría su iglesia. La revelación que Pedro recibió lo hizo el fundador de la iglesia. La mujer samaritana había tenido 5 maridos y estaba viviendo con el 6º hombre. Y Jesús se la ganó, la perdonó y la convirtió en la primera evangelista de Samaria. Podría estar aquí dándote muchos más ejemplos para que veas un patrón más amplio. Pero oiga bien, Dios se especializa en tomar nuestros mayores fracasos y convertirlos en nuestros ministerios más poderosos. Tu testimonio no va a ser nunca pequé. Va a ser que pequé, pero la gracia de Dios fue mucho más grande en mi vida. Aquí está lo que yo quiero que, ¿verdad?, puedas entender en el día de hoy. El perdón de Dios no depende de tu habilidad para entender cuán malo fuiste, sino de tu disposición para recibir cuán bueno es Él. No tienes que limpiar tu vida antes de venir a Cristo. Venimos sucios, Él nos limpia. Venimos quebrantados, Él nos restaura. Venimos culpables y Él nos justifica. La sangre de Jesús no tiene fecha de expiración, no tiene límite de cobertura y no tiene exclusiones por condiciones preexistentes como algunos planes médicos. Si estás respirando es porque Dios todavía tiene planes de gracia para tu vida. Y el hermano que hizo esa pregunta, no sé qué hiciste que te haya puesto a pensar en eso, si es que de ahí viene tu pregunta, pero quiero que entiendas que lo que el Señor hizo es mucho más grande.
Tu pecado puede ser real, profundo y destructivo naturalmente hablando, pero la cruz de Cristo es más real, más profunda y más restauradora. Así que no permitas que el enemigo te convenza de que eres la excepción a la regla de la gracia. En el reino de Dios, si te arrepientes, Dios te va a perdonar sin excepción alguna.